Bien, vamos a ver el resumen del capítulo 1 del libro Objects First. Objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, en Java los objetos modelan precisamente a los objetos del dominio de un problema de la vida real. Un ejemplo, perro, bicicleta, cuenta de ahorro, automóvil, edificio, etcétera. Esto lo modelamos a través de objetos de ese dominio. Ahora, los objetos se crean a partir de lo que se llaman las clases. ¿Qué es una clase? Es una plantilla que describe el tipo o categoría de un objeto, y los objetos representan instancias individuales de la clase. Cuando nosotros creamos un objeto, estamos instanciando a un objeto de esa plantilla llamada clase. Entonces, los objetos se crean a partir de las clases. Las clases y los objetos contienen métodos. Los objetos, para poderse comunicar entre ellos, requieren de métodos que son invocados ya sea por el usuario, por un programa probador de objetos, o que son invocados entre los mismos objetos. De manera general, decimos que los objetos hacen algo cuando invocan a uno de los métodos, aunque existen métodos que no realizan ninguna acción, sino que fijan información o nos devuelven información. ¿Cómo reconocemos a un método? Lo reconocemos por su encabezado, que se le denomina su firma, en inglés su signature. Esta firma proporciona toda la información necesaria para poder invocar o llamar a un método en específico. Es decir, contiene el modificador, si es público o private, contiene si va a regresarnos o no información, en caso de que no regrese será void, y contiene el nombre del método, así como la lista de parámetros que espera el método recibir. Si el método no recibe parámetros, es forzoso el usar de todos modos los paréntesis. El tipo. Los parámetros que enviamos normalmente tienen tipos. ¿Qué es esto del tipo? El tipo define, aunque valga la redundancia, el tipo de valor que un parámetro puede tomar. Es decir, le podemos enviar a los métodos tanto tipos primitivos como byte, short, int, long, float, o le podemos incluso enviar objetos, en el caso por ejemplo de string, o cuando enviamos arreglos o pasamos por referencia, valores como parámetros, estamos pasando objetos y debemos indicarle el tipo de valor del parámetro que se está pasando. Cuando hablamos de instancias múltiples, nos referimos a que, dada nuestra plantilla, que es la clase, podemos crear muchos objetos similares a partir de una sola plantilla o clase. Claro, todos los objetos tendrán características similares, aunque cada uno tendrá sus propios valores específicos, dependiendo de qué objeto sea. Un ejemplo: si nosotros creamos varios automóviles, todos van a tener una marca, pero cada uno de ellos va a tener una marca con un valor específico. ¿Sí? En el caso del ejemplo de una clase perro, todos van a tener una raza, pero cada perro tiene un valor para su raza. En un momento o un instante de tiempo, los objetos tienen un estado. ¿Qué es ese estado? Es lo que está representado por los valores almacenados en sus atributos o campos en un instante dado mientras existe el objeto. Nosotros podemos tener como un atributo del
un automóvil su color, pero si cambiamos el valor de rojo a azul, es decir, pintamos el automóvil de azul, en ese instante del tiempo ese objeto tiene otro estado, su atributo color ya no fue el anterior, sino ahora tiene un nuevo color. Es un ejemplo. En el caso de una persona, tiene un estado predefinido. Si cambia su edad, que es el atributo edad, si cambia, está cambiando el estado de la persona, pero el atributo sigue existiendo. Y a través del tiempo, mientras existe el objeto, todos estos campos o atributos van representando el estado del objeto. Bien, ¿cómo llamamos a los métodos? A través de una invocación, se invocan. Como ya habíamos visto anteriormente, los objetos se pueden comunicar invocando o llamando a los métodos de cada uno de los otros objetos. Los objetos pueden hablarse entre sí solamente a través de sus métodos, y el usuario se puede comunicar también con los objetos a través de los métodos. Bien, cuando nosotros escribimos un programa en Java, lo que escribimos es el código fuente de una clase. ¿Y qué determina ese código fuente? Pues la estructura y el comportamiento, los campos y los métodos. La estructura tiene que ver con los campos y el comportamiento del objeto tiene que ver con los métodos de cada uno de los objetos que se generen o se creen de dicha clase. Entonces, ese código fuente, posteriormente de la compilación, se convierte en el bytecode, que es interpretado por cada máquina virtual de Java de las diferentes plataformas en las que corramos nuestros programas. Y finalmente vamos a ver el concepto de resultado. Los métodos pueden devolver información de un objeto mediante lo que se llama valores de retorno. Si el valor de retorno es void, el método lo más seguro es que haga algo pero no retorne nada. Ahora, si el método tiene un tipo de retorno, debemos esperar que nos regrese algún valor. Normalmente ese valor es el atributo de alguno de los campos o de los atributos que tenga en su estado en ese momento el objeto. En general se habla de dos tipos de métodos: los sets para fijar valores, estos normalmente son void, ya nada, porque solamente fijan el valor, y los gets, que son para pedir información a un objeto y que nos retorne cierta información. Ejemplo: set color fijaría el color de un objeto, get color me retornaría qué color tiene un objeto en un momento dado. Pues con esto terminamos nuestro primer resumen del libro de Objects First. Nos vemos después.